Recién Roberto Feletti decía que la CGT de Hugo Moyano cometió un error y que quisieron tomar del cogote figuradamente al gobierno porque no respondía. Uno de los equivocados que quiso agarrar del cogote al gobierno, Julio Piumato. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo sintió lo que decía Feletti recién? Y que son parte de un relato. O sea, es una suerte de autismo que se dibuja en una realidad y actúan en consecuencia. Habló de la agenda de discusión y hace más de un año y pico que no hay discusión. Con la CGT no se ha discutido nada de lo que se ha hecho. Él es del Congreso y no discutió con los trabajadores la ley de RT, era presidente de la Comisión de Presupuesto que insólitamente participó en la discusión de la ley de RT. Y no la discutió con los trabajadores. Más, entre gallos y medianoche la sacaron. Nos invitaron y ya habían firmado el dictamen. Así que no se puede, discursear sobre el diálogo cuando no se ejerce en realidad. El diálogo, y eso no es un sentimiento de un grupo dirigente, lo siente el conjunto de la ciudadanía, que este gobierno no dialoga con nadie, impone políticas, y política es ese discursito de la derecha. A mí, escucharlo a Feletti, lo conozco hace muchos años, cuando tenía melenita y era militante de base en la Carlos Mujica de la circunscripción séptima, así que nos conocemos mucho tiempo, tenemos confianza. Pero él fue parte del gobierno de la Alianza, y ahí también hablaba de los progresistas, y ahí se fue el canje, el megacanje, el blindaje, todo lo que vino en la época de Cavallo, y que hoy dice, no, nosotros tuvimos que hacer esto porque ya lo había hecho el gobierno anterior. Pero hay muchos que son parte de ese mismo gobierno. Entonces, y siempre en lo que coinciden es en impugnar a los trabajadores cuando reclaman su dignidad. Ahora, derecha, yo digo, sí. Dicen de derecha, reclamar que se derogue la legislación laboral, que de la dictadura militar es ser de derecha, digo yo. Hay mucha legislación laboral que hace 3 años que duermen los proyectos que hemos presentado en el Congreso. ¿Que se derechizó el gobierno? Y el gobierno tuvo un cambio evidente, la ruptura, porque no rompe un grupo dirigente con el gobierno rompe con una conducción de la CGT, y nosotros decíamos, no es una pelea con Moyano. Acá cuando se ataca al dirigente más representativo de los trabajadores en la Argentina, es porque se va a avanzar con los trabajadores. Es decir, no es por este gobierno, ha pasado siempre en la historia argentina eso. Si uno va a romper, y más con que lo bancó y poniendo todo lo que había que poner, es porque ha cambiado de política. Y después lo vimos en la práctica, el cambio de política. Ahora, ya no se discute el salario mínimo. El salario mínimo, nadie puede hablar del salario mínimo de 2.670 pesos, que pueda vivir con dignidad. Asignaciones familiares es regresivo, porque ahora ya no se calcula sobre la base del ingreso del trabajador, sino del ingreso del grupo familiar. Eso es de derecha. Vos, el mínimo imponible fuiste muy claro vos. Y que el 75% de los trabajadores en blanco ganen menos de 5.700 y casi todos los trabajadores no registrados, no es para aplaudir. Y que los jubilados cobren en 70 y pico, 1.900. Y los jubilados cobren 1.800 pesos. Y que no se respete las sentencias de la Corte. Entonces, ¿qué calidad institucional podemos hablar si uno, cuando recibe una injusticia del gobierno, acude a la justicia le da la razón en el más alto tribunal y no se la respeta, ni para el caso de los jubilados, ni para el caso de la vida de los trabajadores? Pero porque Julio, la ley de RT, sí, hay un montón de fallos de la Corte. Sí, que no se puede privar de la doble vía. Pero, no hay modo. Obviamente, pero todo el concepto de la reparación integral, sí, hay una construcción constitucional que no es de derecha. Ahora, no es, al contrario, lo que es de derecha es el voto de estos diputados con el PRO, que para el PRO fue coherente votar esa ley. Nadie le puede criticar porque siempre han pensado lo mismo y ha representado su interés, pero lo que se dice, no sé si somos de derechas o son de izquierda. Lo que se dice de izquierda votan un disparate. Pero ¿saben lo peor? Escucharon a un diputado nacional defender estas cosas y criticar la protesta del otro día, y a los que reclamamos, a los millones de argentinos que reclaman por mayor justicia social. Lo que lo invalida, lo que muestra una dicotomía moral, es que los diputados y senadores este año recibieron un 100% de aumento en sus dietas.
Entonces, yo te digo, si a todos los trabajadores, a los jubilados, le dan un 100% de aumento, no hay conflicto, seguiremos discutiendo, seguirá la agenda abierta por los temas que restan, pero están todos satisfechos. Entonces uno no se puede llenar los bolsillos, todo, y arriba después pontificar, criticar y juzgar a los demás. ¿Qué fue es la teoría de los actos propios. ¿Qué fue lo que rompió el vínculo entre la CGT y nada menos que Hugo Moyano, que fue un sostén importantísimo del gobierno de Néstor y el primero de Cristina? Digamos, ¿es un hecho político o un hecho psicológico personal? No hay cuestiones personales acá. Sería subestimar a la presidenta de la Nación. Acá son decisiones políticas de cambio de giro en la perspectiva de la economía. Vos fijate cómo se ha deteriorado la situación de los trabajadores, de todos los trabajadores, en estos últimos 2 años. Claramente se ha deteriorado y esto implica un cambio. Lo de la ley RT es un cambio. Hasta el año pasado, gracias a la justicia, los trabajadores venían zafando la ley RT neoliberal. Ahora tenemos que volver a la justicia. Ya hay una acción declarativa de inconstitucionalidad que hizo el Colegio Público de Abogados, acompaña a la CGT y están acompañando muchos gremios para que la Corte intervenga rápidamente, la justicia intervenga y ponga un parate en algo que es desconocer la ley y la Constitución. ¿Cómo vamos a hablar de reformar la Constitución si ni siquiera respetamos la Constitución que tenemos en cuanto a las garantías que tienen los ciudadanos por la acción de la justicia y los trabajadores, y lo que es el 14 bis en cuanto a los derechos humanos, que los derechos laborales son derechos humanos? ¿Qué siente cuando Aníbal Fernández le dice traidores? Me da risa. Él no puede dar lecciones de lealtad. ¿Lealtad a quién? ¿A quién representa? No. A mí me da risa. Lo que hizo el otro día se puso, bueno, ya le contestó hoy la UOM con un desconocimiento, pero demuestra lo que te decía recién fuera de cama, demuestra el destrato que hay a sus propios aliados. Porque si hubiera pensado 30 segundos que el secretario general de la CGT Rosada es Antonio Caló, que es de la UOM, que está ahora al lado del gobierno, que es condescendiente, prioriza la relación con el gobierno que el respeto a lo que reclaman sus trabajadores. Decir eso es un insulto a la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, hoy la solicitada lo trata, la UOM lo trata de saltimbanqui y no sé cuánto. Es bastante dura. Bueno, la CGT Rosada, como decías recién, de Antonio Caló, ¿es condescendiente o es funcional a este nuevo modelo? Bueno, yo creo que muchos son los mismos que acompañaron en los 90, el neoliberalismo. Los gordos más gordos. Por supuesto. Es la misma receta. Cuando se producen determinados fenómenos, se juntan los mismos. Vos no podés decir que estás de acuerdo con una agenda y después desconocer esa agenda. A principios de este año muchos decían que podían negociar los montos de los aumentos salariales, pero era innegociable el impuesto a las ganancias, y es decir, el mínimo no imponible y las asignaciones familiares. Y fue todo para atrás. Y se callaron la boca esos mismos dirigentes que decían que era indefendible. ¿Hay un vínculo entre el 8 de noviembre, el cacerolazo, y el 20 de noviembre, el paro de ustedes? No, ningún vínculo. El cacerolazo, eso fue una expresión inorgánica. Nosotros fuimos con una agenda clara que no la sacamos a relucir para el 20 de noviembre. Es la misma agenda que los trabajadores vienen planteándose mucho tiempo, agregando 2 cuestiones de emergencia que tienen que ver con estos reclamos, que son los 4.000 pesos del bono de fin de año por el tema del mínimo y el aumento de emergencia a los jubilados. Pero después es la agenda que venimos planteando, digamos, públicamente hace mucho tiempo, y con el gobierno hace años que venimos planteando. Con el gobierno, ¿la actitud cuál era? Cuando empezó esto con Néstor Kirchner, porque todas estas cosas, los que hablan de derecha, son instituciones que vienen de la derecha, son leyes que vienen de la dictadura, de Martínez de O. El tema de asignaciones familiares es un invento de Cavallo. Entonces, ¿qué me viene a hablar de derecha si ellos mantienen la ley de entidades financieras, la de Martínez de O? Ellos mantienen instituciones centrales que hacen a toda la estructura, que son las de los liberales. Hablábamos del fallo de Griesa, la prórroga es un disparate, lo de Griesa, es un atentado a la soberanía. Pero acá se firmó la prórroga de jurisdicción y nunca la trató el Congreso, que es lo que nos dice. Ahora, es inconstitucional la forma que se firmó. Déjame hacer una pregunta. Eso se podría anular. Déjame hacer una pregunta. Hugo Moyano, Piumato, Venegas, el Pollo Sobrero, Bussi,
la gente del sindicalismo más... ¿No era una foto rara ver eso, verlo juntos, por ejemplo, a Bussi y a ustedes, que la 125 estaba muy lejos, al Momo Venegas que está a la derecha y al Pollo Sobrero que está a la izquierda? ¿No era no era como una foto complicada? Sí, puede ser, pero yo creo que los trabajadores lo que nos piden es que nos unamos para los reclamos. Los trabajadores están unidos. Prueba está que acá pararon de los gremios que convocaron al paro y de los que no convocaron. Porque la agenda, cuando uno dice compartimos la agenda pero no la metodología, los trabajadores, yo paro porque siento que es eso. ¿Pero no te hizo ruido que la rural apoyara el reclamo? Ah, pero la rural, ¿pero qué? Pero no me la ahora, si a mí me apoya Cargill, Soros, todo. Es decir, acá, vamos, la realidad cómo está concentrado el capital. Sí. Barrigol. Ahora el 7 de diciembre es un tema fundamental. Yo espero que se haga con equidad, que la ley sea justa para todos, porque yo fui protagonista en la discusión de la ley. Y muchos de los que hablan ahora, cuando discutíamos la ley, estaban escondidos bajo la alfombra porque no confían en que esa ley se tratara. Una muy cortita. Pero también el 7D se licita el negociado inmobiliario de Isla de Marchi, que lo disfrazaron de un emprendimiento cultural cuando sabemos que hay un negociado inmobiliario majestuoso que es Puerto Madero 2. Claro. Otra vez, si eso no es de los 90, si la ley de RT no es de los 90, si los aliados de este gobierno que buscan el sindicalismo apoyar no son de los 90... Bueno. Una muy cortita. ¿Se viene el paro de 36 horas? Bueno, no sé, todavía es muy... Ustedes, los periodistas, son muy apresurados. Sí. Nosotros el martes vamos a hacer una evaluación. Estos son medidas serias. A nosotros lo que nos hubiera gustado, y esperemos que todavía esté, uno sigue escuchando y hablar de traición, hablar de todas estas cosas, me parece que vamos para un callejón sin salida. Uno hubiera esperado que, no los dirigentes, como ya nos dicen, no nos reciban a nosotros, den soluciones. Está claro. Es decir, que una expresión tan masiva del pueblo argentino y los trabajadores argentinos tenían que generar una reflexión, una apertura a ese diálogo que se pregona pero que no se ejerce para discutir las cuestiones. Esto parece que no va. El martes, como te decía, vamos a hacer la evaluación y a partir de ahí iremos viendo con otros sectores. Nosotros tenemos por delante, no tenemos definida la fecha, pues seguimos juntando firmas por las asignaciones. La presentación de asignaciones familiares del 1.000.000 de firmas por iniciativa popular. Mañana, ahora sí la última, si mañana Cristina nos llama, Hugo, Julio, vengan a sentarse conmigo y nos sentamos a dialogar, ¿van? Pero por supuesto. ¿Los va a llamar? Eso no, la respuesta no la tengo. Pero la intuición... Y por lo que mostró en el otro discurso también, que digamos, yo creo que fue un cachetazo muy fuerte para el gobierno la decisión. Por estar fuera de la realidad, pensaban que el pueblo piensa otra cosa. Creo que hay mucho alejamiento, mucho verse a sí mismo y no ver y sentir mucho verse en lugares cerrados, no verlo, sentir lo que piensa la mayoría del pueblo. Nosotros esperamos que después de la catarsis haya un sentido de reflexión, porque si acá nos atacan desde afuera, no se puede defender afuera sin dar respuesta a los trabajadores. Les vuelvo a decir, un buen dato y una buena medida, te digo, sería derogar toda la legislación de la dictadura y volver, no dejar vacíos legales, volver a la legislación que estaba, por lo menos en materia laboral, antes del 76, que sigue siendo muy superior la cobertura a la que tenemos hoy. Gracias, Julio.